Ya. A ver, el 66. A ver, vamos a mirar. El rango medio, rango no sé cuánto. A ver, ¿cuál tanque séptico? Tipo de tanque. Distancia mínima. Lodos, todo tanque séptico, espumas. Será diseñado, acondicionamiento, terrenos rápidos, lentos. Y eso no. A ver, ¿dónde estás? Cámaras. ¿Dónde estás? Lo demás. A ver, ¿dónde estás? A ver, caudal, medidas, 1,20, 1,70. Ay, tengo que comenzar a buscar. Les voy a dar a ustedes para que busquen y lo lean ya, porque ya no lo encuentro, no me acuerdo. A ver, nos queda. Como no tiene el mismo orden, ya no me acuerdo. Yo lo tenía impreso, pero este es esto. Tengo que marcarlo. No, la tablita no está al menos no la veo así. A ver, les voy a compartir la pantalla ya. A ver, ¿dónde estás? Déjame compartir. Compartir la pantalla de acá. Ya, miren. A ver, ¿dónde estás? Ahora ya se me fue Vamos a cerrar mis documentos de CEDAPAL, de mi trabajo normal. Pues. 015 no es esto. No, acá está que se mezcló. Tampoco. Y ese sí. Ahí, aquí está. Ya, mire. Esta es la norma. Primero vamos a empezar con la norma del 2006, ¿ya? El Reglamento Nacional de Edificaciones se aprobó con el Decreto Supremo 011-2006, ¿ya? Que esto, ahorita no lo he llegado, no lo he encontrado, ¿ya? Pero sacó cuando hay errores en las publicaciones, creo que hay una semana para sacar lo que se llama fe de erratas. ¿Qué es lo que se publica en estas fe de erratas? Lo que dice y lo que debería decir, ¿ya? Entonces, en ese caso, mira, dice mediante oficio 348, no sé si logran ver, si no voy a hacerlo un poco más grande, ¿ya? Dice, mediante oficio 348 de vivienda, el Ministerio de Vivienda solicita se publique fe de erratas al Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado en las esparatas de los días 8, 9, 10, 11 y 11 de junio del 2006, ¿no? Entonces dice, en la página 320507, publicada el 8 de junio, respecto a la OS 020 de plantas de tratamiento, dice, el tratamiento mínimo para cada tipo de agua es el siguiente. Dice filtración precedida, no decantación, pero acá, ¿cuál es la diferencia? Acá, es siempre inferior a 40 unidades nefrométricas de turbidez. Es siempre inferior a 50. Dice 40, pero debería decir acá 50. Y además, ¿no? Para la turbiedad, ¿no? Y color no debe ser inferior. Acá dice 40 y acá se olvidaron un párrafo que dice que se aceptan valores típicos de 100, ¿no es cierto? Se le cambia todo el párrafo. En el caso de la norma de tanque séptico, este es para
OS 020, y para la IS 020 de tanques sépticos dice en la 6.32, dice todo esto. Se debe considerar un volumen de digestión y almacenamiento de lodos basado en un requerimiento anual de 70 litros por persona, que se calculará mediante la siguiente fórmula. BD igual a TA 10 a la menos 3 por P y por N, donde, ¿no? N es el intervalo de la frecuencia de tiempo, ¿no? Y la tasa de acumulación de lodos se va a expresar en litros habitante año, y su valor se ajusta de la siguiente manera, según intervalos de limpieza, y además, según temperatura, pues se podía utilizar, ¿no? Ese es el cuadrito que ustedes han visto, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, señora. Entonces, eso ¿pero qué dice acá? Dice todo esto. Pero dice acá, debe decir que para el tema de la consideración de lodos, se mantiene la fórmula es la misma, ¿no es cierto? Mire, TA 10 a la menos 3, pero ¿dónde está la diferencia? Acá, la tasa de acumulación de lodos. Ya, en el de debe decir no hay tablita, o sea, eso no se aplica. Y eso me explicaron cuando entré a trabajar a vivienda, cuando entré a políticas y regulación. Yo también pensaba con esa tablita y así un montón de años, ¿no? Pero ya revisando, y sí, pues, y entonces después de eso ya encontré la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones publicado por el mismo Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero dice, incluye fe de ratas, y en la norma de tanques sépticos, y acá está el tema de los lodos, y ya no incluye el cuadrito, porque había antes la norma antigua, pero ahorita les voy a, acá creo que es esta. Ya, mire, creo que esta es la de tanques sépticos de la del Ministerio de Vivienda, no sé si estará acá el cuadrito. Vamos a mirar. ¿Ves? Acá está el cuadrito. Pero esta no es válida, ¿no? Porque se hicieron la modificación y la verificación. Las demás fórmulas están igualitas, ¿no? Pero lo que está diferente es eso. Entonces, lo que vale es esto de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está esta dichosa fe de ratas que es la que hace, ¿no? Y ahí hubieron, mire, un montón de errores, son bastantes, ¿cuántas hojas? Son 9 hojas de puros, no solamente la parte sanitaria, sino la parte de concreto, ¿no? Pintado, cimentaciones, hasta para, mira, en la norma de comercio, dotación de servicios, ¿no? Que tiene que ver con habilitaciones urbanas, varias cosas. No se equivocaron solamente en una norma, no se equivocaron en varias. La norma del 66 es esta. Por eso les digo, no los voy a dar a ustedes para que ustedes la busquen. Esta está publicada, sí, la encontré en la página de Digesa, ¿no? Está publicada así tal cual, es la norma del 66, ¿no? Y acá establecen pues algunas consideraciones, ¿no? Del tema de ponte los 20 metros cúbicos día, ¿no? Que en este caso acá te da unas especificaciones distintas, te da periodo de retención, que en este caso es de un día, dice el periodo mínimo de retención de líquidos en los tanques será de un día. Esto se aconseja, en circunstancias especiales se puede aceptar hasta 12 horas, dice. En este caso ya el reglamento de edificaciones dice 6 horas, ¿no? Ya le cambió. Tendrá, a ver, los escépticos. Acá el tanque será diseñado sobre la base del tanque el tema de infiltración, mira, también hay rápidos, medios y lentos, pero ya en este caso el tiempo de infiltrar 25 milímetros, no es 1 centímetro como lo establece en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
¿Dónde estás? Habrá largo, ancho, diámetro, acceso, boca de entrada, boca de salida, el tema de los lodos serán drenados hacia el lecho de secado de dimensiones. Cuando el tanque tendrá, no hay tasa de lodos, creo, pero función, diámetro, pues digo ya, acá tiene distancia de los pozos a las tuberías, al tanque séptico, al pozo de percolación. Te da dotaciones para diferentes ¿no? Tipos de viviendas o generadores de las aguas residuales, cosa que ya eso ya no está no se aplica ahora, pues, ¿no? Estoy tratando de encontrar algún valor que diga algo del valor del lodo, pero no lo veo. Ustedes lo verán. Longitud, dimensiones, nivel líquido, ingreso de líquido, salida, de repente por acá está. Trampa, acceso, grasas. 6 metros, solo hace pruebas de infiltración. No, ya no hay más. Estas son las agujeros, pruebas. No, no está al menos no lo encuentro. Acá tiene, acá estará. Desagüe, oxígeno, va. Mirando ese rapidito. Precios muertos, 1.70, no sé cuánto. Bueno, si lo encuentro les aviso. Porque aparentemente no está. Acá tienen esquemas. Hay cosas que, a ver, sifón, cámara de concreto, juntas, detalle de las juntas. Acá tiene esta bibliografía. Este es ya creo que trampa de grasas. Acá tiene el tema de las pruebas de percolación, cómo se hacen, hay ejemplo con cálculo. Creo que es de otra publicación. Pero al menos no le encuentro la de lodo, ¿eh? Pero como les digo, esto ya no aplica la norma de ese cuadrito que estaban viendo. Ya, a ver, ¿dónde está esto? Ya, profesora, porque esa tabla está en la PPT del profesor, pero no se usa entonces para el diseño de tanques sépticos. No, ya no. Solo trabajaría con el tiempo de limpieza del lodo, si es 1, 2 o 3 años. Ajá. Más. Claro, nada más que eso. Ya, pues. Ya, ok. Miren, acá, a ver, vamos a ver. Ay, ya me he puesto a leer esas cosas y ahora no vamos a, no. A ver, esto de acá, diseño de un tanque séptico, su sistema de infiltración, es acá chiquitito, es número para 2 viviendas que tienen 5 personas por vivienda, hay una tasa de crecimiento de 2.5% y un periodo de diseño de 20 años. La indicación es que la localidad se encuentra en la selva. El resultado del test de percolación me ha dado 10 minutos, ¿no? Al descenso de 1 centímetro. La napa freática se encuentra a 5 metros, ¿no? Y con eso pues hay que diseñar el tanque séptico, el sistema de infiltración y esto que corresponda. ¿Qué hacen, muchachos? Cuéntenme. No lo dejan de tarea para su casa ya. Disculpe una consulta. Dime. Cuando nosotros, bueno, digamos que yo viviera en una casa que tiene un tanque séptico, entonces
del caudal promedio yo tengo que multiplicarlo por 0,8 para ver cuál es el aporte al agua residual, ¿cierto? Claro, del caudal de consumo de agua por 0,8, que es el aporte del agua residual. Sí, es cierto. Claro, y de ese valor, ya cuando entra al tanque séptico, cuando es con rastro hidráulico, luego de que ya entra y demás, la parte que yo me preguntaba es cuando el agua sale del tanque séptico, para el diseño del cálculo eh, del pozo de percolación, por ejemplo, el ingeniero Zapata nos había enseñado que era una fórmula, ¿no? Que era el radio, y para hallar eso teníamos que, creo que dividir para hallar el caudal, creo que teníamos, no, perdón, para hallar el radio teníamos que hacer una división con el tema del caudal y eso, ¿no? Pero entonces yo me pregunté, pero ¿con qué valor calculo en sí? Porque ese valor que yo le dije que es por 0,8, que es el aporte, yo estaba dudando si era eso o no, porque ya cuando paso por el tanque séptico, como influye el tema del tiempo de retención hidráulico, de repente durante ese tiempo no sale el agua, ¿no? Entonces, no es intermitente. Entonces, el cálculo del pozo solo se hace cuando pasa el tiempo de retención y cómo se hace ese cálculo, Miss, del agua que sale con toda la influencia. A ver, ¿cuál es ya, yo creo que ahí se están confundiendo. El periodo de retención hidráulica, ¿cómo se calcula? Así, ¿o qué significa el periodo de retención hidráulica? ¿Me está preguntando, Miss? Sí. ¿Qué entiendes tú por periodo de retención hidráulica? Ya. Bueno, es el tiempo que las aguas deben de estar y mantenerse en este caso, en el tanque séptico para que puedan estabilizarse. Es el tiempo prácticamente como si una molécula acá de agua, ¿no es cierto? Se va a demorar desde que entra en la unidad hasta que sale. Es el periodo de retención hidráulica. Entonces, más o menos, imagínense, ¿no? Como si ve una gota de agua, lo que se va a demorar de lo que entra al que sale. Es el periodo que se queda retenida en la unidad, ¿no? Eso se conoce como periodo de retención hidráulica. Pues dice retención hidráulica, retención del agua, ¿no? Entonces, si el tanque séptico, si esta estructura, no, perdón, ese es otro esquema, espérense. Si esta estructura está bien construida, no va a haber infiltración, no se va a perder. Y la teoría te dice es que, y como no hay recirculación, vamos a asumir que no hay ninguna pérdida, entonces el caudal que ingresa va a ser el mismo que sale. Vamos a suponer que porque va a haber evaporación, por acá un tema de temperatura, ¿no? Va a haber una pequeña cantidad de agua, de masa de agua, que se va a convertir en vapor, ¿no es cierto? De medio líquido se va a poner a gaseoso. Pero va a ser pequeño, ¿no? Y vamos a considerar que la evaporación es mínima y prácticamente el caudal que ingresa va a ser el mismo que sale, y este mismo que sale es el que va a ingresar pues al sistema de infiltración. Si en caso tu estructura estuviera mal construida y hubiera fisuras, hubiera infiltración, ¿no es cierto? El agua va a ingresar, el caudal del agua va a ingresar, se va a perder por acá y no va a salir. Cosa que sucede en un montón de estructuras, ¿no? Que a veces ingresa 10 y se pierden por acá porque hay, no sé, pues hay fallas en el diseño constructivo y ya no sale 10 y no sale 1, sale 2 o no sale nada. Entonces, cuanto más grande es el caudal de ingreso, menor va a ser el periodo de retención hidráulica.
¿Cómo se calcula el periodo de retención hidráulica? Además de la fórmula, el periodo de retención hidráulica tiene periodo de retención hidráulica, que le vamos a llamar así, ¿no? Es igual a volumen entre tiempo. Ay. Entre tiempo. No, perdón, volumen, que estoy hablando. Volumen entre caudal. Entonces, tú tienes volumen, ponte acá metros cúbicos, ¿no es cierto? Metros cúbicos. El caudal, ¿en qué estaría? Metros cúbicos por día, por decir, ¿no es cierto? Entonces, de ahí me sale el periodo de retención hidráulica en días, porque el periodo es tiempo, ¿no? Te va a salir días, horas, segundos, ¿no? Lo que se calcule, ¿no? Que no va a ser otra cosa, ¿no? Que el volumen, ¿no? Ya, si quieren así. Miss, entonces, después de que se asegura el tiempo hidráulico, el caudal de salida es el mismo que ingresado. No va saliendo mientras se va purificando el agua. O sea... No, es constante. Va ingresando, como eso tiene que mantenerse a un nivel, ¿no es cierto? Como tiene que mantenerse a un nivel, va ingresando y como el nivel se va a mantener, va a ir saliendo, ¿no? Y para eso está al comienzo, para el arranque, cuando recién va a funcionar, ¿no? Y está vacío. Primero, por eso se decía que hay que hacer un periodo de inoculación. Hay que llenar las 3/4 partes con agua, echarle estiércol, de tal manera que cuando ya comience a funcionar, ¿no? Se va a demorar un tiempo en las 6 horas, un día, de repente, ¿no? Hasta alcanzar el nivel, y de ahí alcanza el nivel, y como sigue ingresando y tiene que salir el agua, ¿no es cierto? Va a seguir ingresando y de ahí va a comenzar a salir. No es inmediato, obviamente, ¿no? Pero hay un tiempo ahí pero solamente es al principio, al inicio. Cuando está mal calculado y tú tienes esta unidad demasiado grande y el caudal es muy chiquitito, entonces va a entrar tan poquita cantidad que no se va a llenar nunca, ¿no? O se va a demorar en llenar. Ay, mis gracias. Sí. Ingeniera, Sí, o sea, dime. No, continúo. No, pregunta. Ya, no, solamente para aclarar la duda según lo que ha dicho, ¿no? Entonces, el periodo de retención hidráulica prácticamente es el tiempo que se va a demorar en prácticamente el caudal que ha ingresado en salir, ¿no? Claro. Así en una definición, claro, así una definición. Así a lo bruto. Claro, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es eso, ajá. Es No, el periodo claro, que se va a demorar el el caudal claro, de ingresar en salir. Ajá. Ya, ok. Ya, y este parámetro de periodo de retención hidráulica, ustedes lo van a utilizar en casi todos los sistemas de tratamiento. Ya, en el caso de los tanques sépticos, lo que te dice es que este periodo de retención hidráulica como mínimo debe ser 6 horas, ¿no? Aparte que te dice que el caudal máximo diario tiene que ser 20 metros cúbicos día, ¿no? ¿No? Entonces, y hay que hacer todo un análisis respecto a eso, ¿no? Pero en este caso, ¿no? El volumen, ¿no? Va a estar vinculado a más periodo de retención hidráulica. Imagínate, tú tienes un mismo caudal. Imagina que tenga un caudal el volumen, vamos a hacerlo, imagínense que ustedes tienen un caudal de, vamos a ponerle 3 litros por segundo, o 3
30 metros cúbicos por día, ¿no? Ya, 30 metros cúbicos por día y tienen un periodo de retención hidráulico de un día. ¿Cuánto es el volumen? Facilito, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Caudal 30 metros cúbicos día, periodo de retención hidráulico un día. ¿Cuánto es el volumen? Yo los mato, delegada. 30 metros cúbicos, ¿no es cierto? Si yo Sí, para el mismo caudal tengo un periodo de retención hidráulico de 0.5 días, ¿cuánto es el volumen? ¿De cuánto dijo el periodo de retención, profesor? 0.5. A la mitad, entonces, del Claro, caudal. ¿no es cierto? Sí. Entonces, generan en función y si yo le pongo el periodo de retención hidráulica 2 días, va a ser 60, ¿no es cierto? Escriban en un papelito, aunque sea para que se den cuenta. Me disculpe, ¿qué valor dijo en el caudal? Esa parte no le terminé de escuchar bien. Caudal 30 metros cúbicos día. Ahí ya, y el tiempo de retención Ya. le puso 2. Primer periodo de retención hidráulica, un día. ¿Cuánto sale el volumen? 30. Periodo de retención hidráulica 0.5. Volumen. 15. Periodo de retención hidráulica 2 días. Volumen. Ya. 60. Entonces, no es por la dificultad de multiplicar. Acá lo que quiero que se den cuenta, después le he puesto números así enteros, es que a más periodo de retención hidráulica, Mayor para es el el volumen. mismo caudal va a ser más grande el volumen. Sí. A menor periodo de retención hidráulica, ¿no? Va a ser menor el volumen. Eso es con el caudal de ingreso, ¿no, profesor? Del agua residual. Claro, que el caudal que está ingresando a la unidad, ¿no? Pero por el 80%. En este, claro, el caudal que está ingresando. Ahora, ese caudal que va a ingresar, como estamos hablando de un sistema de tratamiento de aguas residuales, no va a ingresar el caudal de consumo de agua. Tiene que ser el caudal de aporte a las aguas residuales. ¿No es cierto? Sí, Y sí, ese exacto. aporte va a ser el 80% del consumo de agua. Porque eso está regulado, está normado, ¿no? Ustedes revisan las normas de diseño de alcantarillado, de manejo de aguas residuales, ¿no? Siempre es el 80% del consumo de agua se va a convertir en aguas residuales. Entonces, si la dotación para la selva, en este caso, ¿no? Dice, ¿cuánto es la dotación con arrastre hidráulico para la selva? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan nada, ustedes ya. 50. 70, creo. 50, No, creo que era. No, es 50. 50, 100. ¿no? Con arrastre hidráulico 100. Yo me acuerdo, ¿ya? Sí. Sí, profesor. Entonces, si el consumo de agua es 100, ¿cuánto sería el aporte de aguas residuales por persona y por día? 80. Entonces, en la fórmula de acá en la fórmula, ahí está, no se quiere ir. Acá. ¿Cuánto sería Q? ¿Cuánto sería Q? 80, profesora. 80, ¿no es cierto? Sí. Q, el aporte unitario de aguas residuales, va a ser el 80% de la dotación.
Ya la población ya saben calcularla, ¿no es cierto? Ya con eso calculan un periodo de retención. La población de diseño, se hace. Ujú. Calculan el periodo de retención, después con eso determinan, ¿no? Y ya van. Con el periodo de retención van a calcular el volumen, el BS, el BD, ¿no es cierto? Primero el BS, el BD va a estar en función a la tasa, ¿no? Años, dependiendo de cómo ustedes consideren la frecuencia de limpieza de lodos, la tasa de acumulación de lodos, ¿no? Y de ahí van a ir calculando lo demás. Lo que tienen que hacer, ¿no? Porque ya no da tiempo para hacer el cálculo, lo voy a dejar como ya tarea, me lo van a entregar la próxima clase. Si está todo completo, está todo bien, ya voy a ser buena gente y va a ser esto contra un punto en el final. Está todo bien y está todo, ya un punto en el final. Les voy a generar el link para que lo suban, ¿no? En el Uni Virtual. ¿Hasta qué hora lo van a poder cargar? Hasta las 7 de la noche del siguiente miércoles. Tienen una semana para desarrollarlo. Van a subir en PDF, desarrollan, lo suben en PDF, ¿no? Y lo van a... Si está todo bien, si todos me presentan igualito, no le sube punto a nadie. Y cualquier cosa que asuman, consideraciones que tomen en cuenta, tienen que poner ahí por qué están haciendo, por qué no, explicar. Nos va a dar un problema, ¿no, profesora? Es el que les he dado ahorita. Le voy a cambiar un dato nada más. Le voy a cambiar esto de acá, le voy a cambiar. No, nada, igualito, tal cual. Ya ese de... ya está. Tal cual. Sí, tal cual. No les voy a cambiar nada. Pues como ando de buena gente, entonces ya va a ser un punto para el final. Gracias, Miss. Gracias, profesora. Yo espero que con eso al menos haya menos gente en el SOSDI. Ok, ya, pongan esto presente ya son 15. Pongan presente en el chat, ¿no? Ya ya estaríamos encontrando la próxima semana. La próxima semana voy a agarrar alguno de los trabajos, ¿no? Y lo vamos a ir revisando ahí en línea rapidito. Será por los primeros 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Porque se supone que se hicieron todos, ¿no? Ya no hay mayor explicación. Van a ir saliendo de repente algunas dudas nada más. Y ahí, de ahí hacemos la otra parte de la clase, ¿no? Profesora, tengo una consulta más, con respecto a lo que habló sobre las partes de instalaciones, si poseía una red de alcantarillado o una tubería con agua y no poseía una tubería con desagüe para viviendas, ya. Usted dijo que tenían que tener una autorización sanitaria, ¿sí, no? Para su funcionamiento y eso se le presentaba a Sedapal, ¿cierto? Ajá, sí. Ya, ese para el manejo de las aguas residuales. Ya, o sea, pero dependiendo de ese manejo que tengan de las aguas, también van a estar sometidas a supervisiones y fiscalizaciones por parte de las otras entidades para ver si están cumpliendo con los, no sé, pues dependiendo de la reutilización o filtración o riego. Así mismo como son para las industrias, cuando solicitan o cuando diseñan su propia conexión domiciliaria, pues, ¿no? Ellos son sometidos a supervisiones, pues, ¿no? Claro. Por parte de las UNAS, o la Autoridad Nacional del Agua, pues, ¿no? Dependiendo qué tipo de disposición final tenga. ¿Es lo mismo con estas viviendas? Sí, es lo mismo. Sino que en el caso de las viviendas que sí hacen infiltración en el suelo, ¿no? En este caso, quien les va a supervisar va a ser DIGESA. Ya, para todas ellas. Ya, claro, este es es que quien autoriza, supervisa. Claro, porque si es filtración de suelo, la supervisión lo hace la DIGESA, sí, cierto. Claro. Pero si hacen otro tipo de disposición, sí están sometidas a fiscalización por las otras entidades, ¿cierto? Claro, a quien le corresponda. A quien le corresponda.
Ahora, una industria puede manejar sus efluentes industriales de una manera y sus aguas domésticas los puede infiltrar. Claro, sí, eso también le quería consultar. Eso también es No se factible. mezcla, claro, no, normalmente no se mezcla. En una industria no se mezcla el agua residual doméstica que se genera en la cocina, en los baños, ¿no? No se mezcla No. con Esos las son aguas residuales del proceso, que son las aguas residuales industriales. Normalmente, por ejemplo, una industria que está dentro de una zona urbana tiene 2 conexiones de desagüe. Una para doméstica y una para industrial. Una para doméstico que sale directo nomás de los baños, ¿no? Se descarga directo, y la industrial que tiene que tener un tratamiento para cumplir los BMA. Sí. Y no se mezcla, ¿no? Está prohibido mezclarlas. Solamente creo que en el caso de descarga con emisario submarino se puede mezclar. Si no, si es a la red pública, no se puede mezclar. Ya. Profesora, otra consulta es en el caso de la ley de gestión ambiental, o sea, la general, ¿esa ley abarca solo para las ECAs o también abarca para el cumplimiento de los otros parámetros, como lo que son LMP y BMA? Para ECA, LMP, BMA solamente es el tema de prestación. Ahí no agarra la Ley General de la Piel. Ya, profesor. Sí, no, es que el BMA es un tema ya de regulación para cuidar más el estado de las tuberías, y ahí no entra el tema ambiental propiamente dicho. Es un tema ya es como una especie de acuerdo entre usuario y prestador de servicio. En este caso, el usuario es un usuario no doméstico, ¿no? Está bien, profesora. Me quedó más clara esa parte. Pensaba que también, como había mencionado en la clase anterior, sobre los LMP y BMA, pensaba que esa ley también abarcaba eso, pues no. No, en caso de la Ley General del Ambiente, solo LMP, ECA y cosas similares a ellas. Ajá. Ya, sí, pero lo que pasa es que yo a veces hablo así rápido que creo que más los mareo esto se confunde. Pero no, está bien con la pregunta. Ya, ahora, si no hay más preguntas, chicos, ya nos vamos desconectando y nos encontramos en la próxima clase. Ya, gracias, cuídense, ya pongan presente los que